Demos alabanza al Señor, demos gloria a Dios. Gracias a nuestro Dios por su fidelidad para con nosotros. Les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Y bueno, agradecido con el Señor porque nos ha dado vida y porque nos da esta buena oportunidad de estar aquí reunidos para glorificar y exaltar su grande nombre. Amén. Así que sean todos bienvenidos, también los hermanos que están en la transmisión. Qué bueno que es también sacar el tiempo, si no se viene al lugar de predicación, allí en casa que se saque el tiempo con reverencia para también participar del culto en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a meditar en la palabra de Dios esta noche. Y le he dado como título a la meditación de la palabra: consideremos nuestros caminos. Consideremos nuestros caminos. Proverbios capítulo 14, versículo 2. Un versículo muy conocido que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Amén. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Gloria al Señor. Tengan la bondad de sentarse. Proverbios 14, 2. ¿No? Es 14, 12. Aquí me comí el 1. 12, sí. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Bueno, cuando hablamos de caminos, ¿de qué o a qué se está refiriendo la palabra del Señor? Cuando dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos o le parecen rectos, pero que terminan por ser caminos de muerte. Pues bien, los caminos, cuando menciona la Biblia caminos del hombre, se refiere a esas decisiones que el hombre toma de cómo hacer con su vida o de cómo vivir su vida. Cada quien toma la decisión de cómo vivir la vida. Entonces se refiere precisamente a eso, es decir, se refiere a qué decide practicar durante su vida, cómo decide edificar su vida, es decir, cómo establecer su vida, sobre qué la establece, si le pone principios y qué clase de principios le pone. Porque los principios son la base ¿cierto?, de la vida del hombre. Si los principios son buenos, ¿cierto?, si las bases son buenas, Jesús dijo en el capítulo 6 del verso 46 en adelante de Lucas, hablando de los dos cimientos, dijo: el que quiso y el que invirtió y el que se esforzó para edificar su casa firme sobre buen fundamento, le tocó cavar y ahondar hasta que encontró firmeza, y él decide entonces hacer su casa sobre ese terreno firme, sobre la roca que encuentra después de cavar y de ahondar. Él decide hacerla sobre la roca. Y el otro decide hacerla sobre arena, dice la palabra del Señor. Entonces, los caminos del hombre son esas decisiones que toma de cómo vivir su vida, sobre qué establecer su vida, qué clase de principios de base le echa a su caminar en el transcurrir de la vida. Y principios son todas aquellas cosas que hacen que el hombre actúe como tal, ¿cierto? Y hay principios buenos y hay principios malos. Hay principios que la persona es muy fiel a eso y actúa en consecuencia de lo que ha tomado como principio, pero sus acciones son completamente, es decir, para uno que tiene otra clase de principios, uno dice: ¿y cómo es que cree? Por ejemplo, los que se acostumbran a robar, incluso ellos no dicen que van a robar, ellos dicen: vamos a trabajar, porque ellos consideran que ese es su trabajo. Entonces, ¿qué clase de principios establecieron que
que ir a la calle a ver quién se descuida o a ver cómo le quita lo que el otro lleva es una clase de trabajo. Entonces, de acuerdo a la decisión que el hombre toma de cómo vivir su vida, de cómo establecerla, de sobre qué edificarla, a eso la Biblia le llama caminos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces en eso, allí es donde se refiere la palabra del Señor, que hay decisiones en la vida. Y hay acciones que se hacen basadas en esas decisiones que se tomaron. Y hay actitudes que el hombre tiene motivado, movido, ¿cierto? Direccionado por las bases que puso, que al hombre le parece que está haciendo bien, pero resulta que esas decisiones, que esa forma de vida, que eso en lo que decidió establecer su vida, lo va a llevar al fracaso, lo va a llevar a la muerte. Lo que Jesús dijo, el que construyó en la arena, pues cuando vino la situación difícil como el probar de la casa, dice que el río se salió de su caudal y dio con ímpetu contra la casa y fue grande la ruina de aquella casa. Entonces él creyó ganar de pronto hasta un dinero, porque a veces en las bases, buscando firmeza, buscando establecer unas buenas bases, se va mucho dinero. Entonces él dijo, no, yo no me pongo a gastar todo ese dinero, yo lo hago, y de pronto tuvo, yo he creído que tuvo como más dinero para hacerla más aparente, más bonita, tenía como ponerle una fachada más costosa, más visible, más, ¿cierto? Más lujosa, en fin, ponerle cosas afuera, porque no invirtió en abajo. Como eso no lo ve nadie, ¿para qué le invertimos ahí? Pero resulta que cuando vino el probar esa construcción, la Biblia dice, fue grande la ruina de aquella casa. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, hay decisiones en la vida que parecen correctas, pero que acaban con ser camino de muerte. Y definitivamente, según las Escrituras, la palabra del Señor nos habla de dos alternativas, y eso los creyentes lo sabemos. Jesús dijo en Mateo el capítulo 7, versos 13 y 14, dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces es una decisión que el hombre puede tomar, y que hay una etapa en la vida en la que el ser humano está buscando como esa identidad, como qué es lo que me gusta, como qué es lo que yo quiero hacer, y entonces normalmente lo arrastran las multitudes. Escuchaba ayer a alguien que analiza, un analista de la situación política y de la situación social, de algunas situaciones que han pasado en algunos departamentos de manera especial, y se hablaba de Cali. Y entonces la consideración que daban era que había un grupo de jóvenes que tomaron como la decisión de actuar como echando la base de su vida en la anarquía, es decir, nadie me tiene por qué mandar, nadie me tiene por qué decir cómo me visto, cómo me arreglo, cómo vivo, cuál es mi decisión sexual, aquí nadie me tiene que decir. Entonces quieren vivir de esa manera. Entonces cuando alguien tiene esa mentalidad, pues quiere pasar por encima de los derechos del que se atraviese, porque él quiere hacer la vida como a él se le antoja. Entonces ese analista decía que ese grupo de muchachos estaba arrastrando incluso a pequeños que de 7, 8 años se habían convertido como en eso para ver, como eso de querer ser como el que se pone aretes en la nariz, en la oreja, se llena la oreja de aretes. Entonces los pequeños van mirando como ese modelo, y entonces llegan a una edad en la que ellos quieren por dónde van los montones, por dónde van las multitudes.
Y el hombre es dado a eso, ¿no? Que para donde va la mayoría de gente, para allá es que vamos. Y hay mucha gente que va caminando, incluso porque ve que mucha gente va para allá, pero ni siquiera él es consciente de lo que va a defender o de lo que va a protestar, si es protesta. No, ¿y qué? No, es que me dijeron que viniera y pues mire, vea, todos van para allá. Termina la gente caminando sin tomar una decisión personal. Y a lo último, pues hace de eso un estilo de vida. Entonces, la Biblia habla de un camino que es ancho, que van multitudes por allí, que hay todas las libertades. No hay nada que les, cierto, no hay reglas, no hay como cuestiones que le priven de algunas acciones, sino que viven como quieran. Entonces el hombre quiere vivir de esa manera, que nadie le diga nada y que no tenga que someterse a ninguna clase de regla. Y entonces la Biblia dice que por ese camino ancho, dice, muchos son los que entran por ella. Pero luego dice, pero estrecha es la puerta y espacioso el camino, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Entonces hay esas dos alternativas. O el hombre decide vivir como bien le parezca, creyendo que esa es la vida que debe vivir. O el hombre atiende a instrucciones, a orientación, a reglas, a estatutos que establece el creador de los cielos y de la tierra y de la misma vida del hombre. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces hay esas dos alternativas definitivamente. Y hay un ser maravilloso que mantiene detrás del ser humano, sea creyente o no. Yo digo que sea creyente o no, porque esto parece que es como más evangelístico, ¿cierto? Porque nos van a decir a nosotros de reglas y de obedecer a Dios, pues por algo estamos en la iglesia. Pero sabe una cosa, que yo he sentido que el Señor en muchas ocasiones me ha estorbado a hacer algo que no debía hacerlo. Y yo he sentido que en realidad no lo he hecho porque Dios me ha estorbado. Viene una palabra, viene alguien, algo pasa y intentando de pronto hacer algo no conveniente, Dios se me ha atravesado en el camino. Y yo creo que a todos nos ha pasado. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces, cuando el hombre es terco en las decisiones que ha tomado para su vida, creyendo que lo hace bien, ese camino lo puede llevar a la muerte, lo puede llevar al abismo. Pero veamos que hay un Dios maravilloso que no solamente, como le digo, es un mensaje para la gente que no ha sido convertida, sino que es algo que Dios lo hace con nosotros los creyentes. Gloria al nombre del Señor. En Isaías el capítulo 7, versículo, esto creo que es 55:7. Dice la Biblia, deja el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, al cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y el Señor tiene misericordia con el hombre. Mire lo que le dice, es que, mire, la forma como tú piensas no es la que yo pienso, dice el Señor. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Ni tus caminos, ni tus decisiones son las que yo apruebo. Entonces, por eso el llamado al hombre, sea creyente o no, porque es que a veces nosotros los creyentes necesitamos escuchar eso. Oiga, párese un poquito, considere cómo va, ¿cierto? Considere cómo está caminando, considere qué clase de cristianismo está viviendo, considere qué clase de testimonio estoy dando,
considere cómo nos estamos tratando en casa, cómo nos estamos tratando con la esposa, cómo nos estamos tratando o cómo estamos tratando a los hijos, cómo enfrento yo un problema con el vecino. O en la calle que se me presente una situación, ¿cómo actúo yo frente a esa situación? Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y entonces cuando tomamos malas decisiones, cuando tenemos malas acciones, el Señor dice: vuélvase al Señor, que Él es misericordioso, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Sabe por qué hay gente que se ha apartado del Señor? Porque cometieron un error y ellos creen que como que decir, ¿cómo voy a volver? ¿Cómo voy a seguir yo en la iglesia? ¿Cómo? Porque se nos olvida que Él es misericordioso y Él es perdonador. Entonces, sea creyente o no, el Señor le insiste en: mire, vea, no haga las cosas como usted cree que están bien. Tenga en cuenta mis dichos, mis instrucciones, mi palabra, mis consejos, mis mandamientos. Vea, yo tengo una instrucción para la vida, pero escúchela y reaccione y cambie sus actitudes y vuélvase a mí, que aparte de perdonarle, tengo misericordia para ayudarlo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. En otra versión dice: que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar. Alabanzas al Señor. Y de Él recibirá misericordia. Entonces el llamado esta noche es a considerar nuestros caminos, cada una de las cosas que hacemos. Gloria al nombre del Señor. Hablaba con un compañero y él me decía: hermano, mire que acá en este distrito hemos tenido algunas dificultades. Y lamentablemente hablaba de hermanos muy conocidos que incluso los directivos tienen que llamarles la atención porque, por ejemplo, ¿qué problema para pagar lo que le prestan? Y alguien me contaba incluso de un pastor. Mire, por eso es que esto es para todos. Para mí primero. Que me decía: hermano, que toque llevar a un pastor ante los directivos y que los directivos casi que le pongan la mano ahí, hermano, si no paga entonces su licencia, de que toque amenazarlo para que pague algo que consiguió prestado. Entonces es como si la persona en algún momento dado creyera que hacerse loco con una deuda está bien. De pronto pensará: no, pues que él tiene tanta, pues me prestó y le prestó a otros. Entonces, pues ¿por qué tengo que correr yo a pagarle? Pues porque yo soy cristiano, porque he aprendido del Señor que tengo que ser responsable. Y porque no hacerlo, entonces yo quedo mal, yo voy a dar que hablar. Entonces mire que no es solo para el no creyente, eso es para todos. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Oiga, yo tuve experiencia en un lugar donde hermanos y no hermanos, lo que se les prestaba no volvió. Entonces, hombre, qué cosa. Y entonces pareciera que eso como que no fuera malo, porque como fue al hermano, el hermano fue el que me prestó. Pues que como es el hermano, entonces se le puede quedar mal. Pareciera ser que ese camino lo consideramos recto, pero ese camino te va a llevar al fracaso. Porque si la palabra dice que lo que debiéramos hacer es no deberle a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. Y que cuando dijo que sí debemos cumplir, sea vuestro sí, sí o no, no. Que cuando nos comprometemos con algo no tardemos en cumplirlo.
Y ahí dice devoto al Señor. Pero si yo me comprometo con un hermano, la Biblia dice que incluso el empleado debe trabajar como trabajándole al Señor. ¿Sí recuerdan que el apóstol Pablo dice eso? Que el siervo, el empleado, el trabajador, mire, no se ponga a verle la cara al trabajador, sirva, trabaje como al Señor, dice el apóstol Pablo. Entonces, tomar decisiones de no quedar bien, hermano, pues estamos faltando, estamos creyendo que está bien, pero ese es un camino que me llevará al fracaso. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues arrepentirnos, que es hacer ese alto en el camino, cambiar esa actitud, ese comportamiento, de renunciar a la forma como yo creía que estaba bien o a la que estaba practicando, y cambiar de actitud. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, luego de examinarnos nosotros, mire, el salmista tuvo experiencia de él examinarse y encontrar cosas, pero también dijo, ¿y qué tal que no haya encontrado otras? Señor, líbrame de los errores que me son ocultos, dijo él. Porque él podía estar tan familiarizado con cosas que él creía que no estaban mal. Dijo, Señor, ¿qué tal que yo? Entonces, líbrame de los errores que me son ocultos. Gloria a Dios. En el Salmo 139, verso 23, dice el hombre de Dios, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí decisiones equivocadas, camino de perversión. Señor, mire que las cosas que yo estoy haciendo, realmente hazme entender si las estoy haciendo bien, si es correcto, si eso realmente te agrada, si voy bien, si estoy dando ejemplo o no. Y entonces él dice, y si hay perversidad, camino de perversidad en mí, guíame en el camino eterno. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Y creo que allá tenemos que llegar nosotros. Porque si estamos haciendo cosas creyendo que están bien, es que hay situaciones donde usted le dice a alguien, hermano, mire que es que tal actitud pues no se ve bien. Y el hermano dice, pero yo no le veo problema a eso. Y yo lo veo bien. Eso quiere decir que para él es correcto, aunque alguien le esté diciendo que no es tan correcto. Entonces pueden haber caminos, decisiones que nos llevan a actuar, que nos pueden llevar al fracaso. Gloria al nombre del Señor. Salmo 32, versículo 8, dice la palabra del Señor. El Señor dice, yo te instruiré, yo te amonestaré, te mostraré el camino que debes seguir. Oiga, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo le daré consejos y velaré por ti. Mire todo lo que está dispuesto a hacer el Señor con nosotros para que nosotros hagamos las cosas bien. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces el asunto es como considerar nuestros caminos. Si encontramos cosas que no convienen, ponerlas en las manos del Señor. Si no encontráramos, porque todo nos parece bien, le dijéramos, Señor, ¿por qué no examina mi corazón y mira que tal que haya camino de perversidad en mí, y tome tú el control de mi vida? Guíame, Señor, guíame al camino eterno. Al nombre del Señor la gloria. Gloria a Dios. Y mire el ofrecimiento del Señor. Yo te instruiré. Es decir, que si hay disposición en nosotros de que Él nos examine, nos indique, nos muestre si realmente hay algo por ahí que no está bien, el Señor dice, no se preocupe, que si usted pone esa voluntad, yo te instruiré.
Alabanzas al Señor. Y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Hermano, yo quiero que Dios haga eso conmigo. Alabanzas al nombre del Señor. Que Él lo haga con nosotros. Pero hay una disposición mía que Él espera para Él hacer eso. Alabanzas al nombre del Señor. Y el Salmo 1, vamos a leerlo brevemente, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Es decir, que la palabra de Dios sí que es importante para este hombre, como lo debe ser para cada uno de nosotros. En la ley de Jehová se deleita, y en su ley medita de día y de noche. Que las cosas de las palabras, la instrucción, la enseñanza, la orientación de Dios es importante. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Bendito el Señor. Todo lo que hace prosperará. Y luego dice: no así los malos. Ahí muestra otra vez las dos decisiones para vivir. Una, atendiendo al consejo del Señor, deleitándose en las instrucciones y enseñanzas de Dios, procurando que la palabra de Dios esté de día y de noche en él, y entonces será prosperado. Pero el que no tiene en cuenta la instrucción de Dios, sino lo que a él le parece bien, dice: son como tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos. Él conoce nuestros caminos. Alabanzas al nombre del Señor. Pero termina diciendo: más la senda, que es un camino, la senda de los malos los llevará al fracaso. Dice: perecerá. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Proverbios capítulo 2, verso 8. Dice la palabra del Señor: el que guarda las veredas, es Él, hablando de Dios, es Él, el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos. Si hay disposición en nosotros, hermanos, Él guarda las veredas del juicio y preservará el camino de sus santos. Entonces podremos entender justicia, juicio y equidad y todo buen camino. El tomar la decisión de escuchar a Dios, de que sea importante la palabra del Señor para nuestra vida, trae mucho bien al hombre. Alabanzas al Señor. Dice que podremos entender justicia y juicio y equidad, y estará al frente nuestro todo buen camino. Entonces no estaremos así como sin saber para dónde, como yo creo que es por aquí, o saber si es por allá, porque Dios pondrá delante de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo, del que lo tiene en cuenta, del que escucha sus palabras, su instrucción, su enseñanza, pondrá delante de él entonces todo buen camino. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces la invitación es: no caminemos bajo nuestros propios criterios. No vivamos pensando en que lo que yo considero es lo correcto. No tomemos decisiones sin antes tener en cuenta al Señor y su palabra. Porque sabe que a veces en la oración nos engañamos. Y no es que Dios engañe cuando oramos, sino que oramos y sentimos algo y decimos: Dios me puso a hacer eso. Yo sentí que Dios,
pero es acorde eso que usted siente que Dios le dijo con la palabra del Señor. Y terminamos diciendo y haciendo cosas que realmente Dios no nos ha dicho que hagamos, sino que yo tuve como una corazonada que sí que era Dios y resulta que Dios no era. Entonces yo tengo que orar al Señor, pero tener en cuenta su palabra, su consejo, su instrucción. No se quede solo con la oración. Considere también la palabra. Y ahí sí el hombre dice: guíame según tu consejo, Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. El Salmo 37, el verso 5 y 6 dice: encomienda a Jehová tu camino. No tomemos decisiones porque a mí me parece que está bueno. Mire, las veces que yo he tomado decisiones porque creo que está bueno, he perdido. Porque no me quedó tiempo ni de orar para algún negocio y algo, y hago ese negocio y eso me sale una barbaridad. Con ganas de que nadie sepa que perdí, porque pues se vio como tan bueno que uno lo hizo, pero no tuvo en cuenta a Dios, no encomendó esa decisión en las manos del Señor y le va mal. ¿Y a quién le echa culpas? Y después uno dice: no, pero Dios me hubiera estorbado. ¿Cuáles si no le di tiempo? Yo tomo decisiones y arranco por ahí y después ya no hay nada que hacer. Entonces el salmista dice: encomendemos al Señor nuestro camino, que ya dijimos que son decisiones. Esa decisión de en qué fundamenta usted su vida. Ojalá nuestro fundamento sea la palabra de Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Entonces nosotros nos le vamos adelante. Entonces yo hasta digo en el nombre del Señor, pero no espero que Él haga, yo lo hago. Yo decido antes de que Dios me diga algo. Entonces, pensando que está bien esa decisión, termino perdiendo. Gracias a Dios hemos perdido de pronto plata, hemos perdido cosas, pero si no le ponemos cuidado, terminamos perdiendo también nuestra vida cristiana. Gloria al nombre del Señor, por no tener en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, hermano, que le demos esa oportunidad a Dios de que Él nos instruya, que Él nos muestre el camino, que Él nos oriente hacia lo que tenemos que hacer, que recibamos su consejo y que dejemos que Él vele por nuestra vida. Y es que el salmista dice: vea, las cosas que hacemos tomando las decisiones, nosotros normalmente fracasamos. Eso no es lo que quiere decir ese salmista que dice: si Jehová no guardare la ciudad, trasnoches en lo que quiera, que le va a venir el fracaso, le va a venir. En vano vela la guarda. Se le van a meter si Dios no guarda la ciudad. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Entonces, si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Que eso lo agarremos para nosotros, hermano. Si Dios no dirige nuestros pasos y si nuestros caminos no están en las manos del Señor, vamos a tener más de un fracaso. Y lo que Dios quiere es que Él sea el que nos muestre el camino, el que nos instruya, el que nos guíe. Está dispuesto a darnos siempre consejo y a velar por nuestra vida. El versículo 9 de ese capítulo 32 dice: no seas como el mulo o el caballo que no tiene discernimiento y cuyo brío hay que domar con brinda o con freno para hacerlos o acercarse a ti.
Ahí sigue del versículo 8, del capítulo 32, del versículo 8, donde dice: yo te instruyo, déjeme que yo me encargue de usted, yo te mostraré el camino, yo le muestro qué es lo que debe seguir, yo te voy a dar consejo y te voy a cuidar, voy a velar por ti. Y luego viene el otro versículo: hombre, no sea terco, como queriéndole decir eso, me parece a mí. Hombre, ¿por qué tan terco? No sea como el mulo, sin entendimiento, que si no es con cabestro o con freno no se pueden acercar a ti. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermano, que el Señor nos permita poner nuestros caminos en las manos del Señor. Yo quiero pedirles, pónganse en pie y vamos a invocar el nombre del Señor. Por un lado, yo debo de considerar mis caminos. Analice cómo vivo, qué clase de vida cristiana vivo yo. ¿Sobre qué estoy fundamentando mi vida? Mi cristianismo, mi fe, ¿cómo la estoy viviendo? Si encuentro algo, vamos a arreglarlo, porque le vamos a decir hoy al Señor: Señor, mire, ahí está, lo pongo en tus manos. Señor Jesús, me ha quedado grande remediar esa acción que no es correcta. Póngase en las manos del Señor, que el Señor es capaz de ayudarnos. En el nombre de Jesús, Él te puede y me puede ayudar, y quiere hacer lo que es la ventaja. Si nos creyéramos tan correctos, pues el salmista dice: Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perversidad en mí, y por favor, no me dejes allí, guíame al camino eterno. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, estamos en tu presencia, Padre Celestial. Eres el dueño de nuestras vidas. Quiero agradecerte por tu palabra esta noche. Tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor. Gracias por traernos a memoria que nuestros caminos deben de estar en tus manos. Señor Jesús, ayúdanos en esas áreas complicadas, con esas decisiones o con esas acciones que no corresponden a una vida cristiana. Señor, interviene en esas áreas de nuestra vida. Glorifícate poderosamente. Queremos tu consejo, queremos tu dirección. Queremos, Señor, que tú seas guiando nuestro caminar en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en el nombre de Jesús. Glorifícate, Padre Celestial. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Aquí estamos, Señor.